Hola, buenas. Me llamo Adrián López y en el día de hoy vamos a proceder a realizar la práctica laboratorio 2.2.4.5 sobre configuración de rutas estáticas y predeterminadas IPv6. Como siempre, lo primero que nos indica la práctica es instalar la topología y el cableado correspondiente. En este caso vamos a requerir dos routers, un par de switch y vamos a usar dos máquinas virtuales de Windows para testear la configuración del IPv6 porque es bastante sencillo, simplemente tenemos que editar dos cosillas para configurarla en Slack. Realizamos el cableado de la siguiente manera: desde el router 1 a través de la S01 a la S00. Por aquí usamos paso Ethernet 01, Ethernet 0, Ethernet 1, Ethernet 0 y por aquí paso Ethernet 01, Ethernet 0, Ethernet 1. Y en este caso vamos a inicializar solo los dispositivos que vamos a usar en este momento, que van a ser los dos routers, y más tarde iniciaremos los equipos porque como son dos máquinas virtuales y las iniciamos al mismo tiempo, probablemente tengamos un bajón de rendimiento. Antes de iniciarlo, vamos a establecer los nombres correctos en la topología, que sería router 3 y S3 y S1. Los PC los dejamos igual, puesto que sería el 1 y el 2. Ahora procedemos a iniciar ambos routers. Ahora procedemos a iniciar ambos routers. En este caso el router 1 y el router 3. Y empezaríamos la configuración de los parámetros que necesitamos para la realización de la práctica. Nos vamos al PDF y lo primero que nos dice es que habilitemos el routing de unificación IPv6 y configuremos el direccionamiento IPv6. Vamos a ello. Simplemente empezamos por router 1. Y hacemos la configuración del terminal. Y habilitamos IPv6. Mira, configuramos la interfaz. A01. Una dirección IPv6. EUI 64. Y habilitamos la interfaz. Hacemos lo mismo con la serial, pero en este caso con esta dirección. Y habilitamos la interfaz. Hacemos lo mismo en el router 3. Le vamos a hacer a la configuración.
Y configuramos las interfaces, la FA01. Y la habilitamos. Y la interfaz serial, que en este caso es la S0. Y la habilitamos. Y salimos ya directamente de la configuración. Nos faltaría un detalle importante que no hemos configurado para que el router sea el DCE. Se podría configurar el clock rate. Simplemente volvemos a la interfaz. S01. En este caso S00. Y le decimos clock rate 12.800. 12.008. Oh, es 128.000. Perfecto. Una vez realizado esto, lo siguiente que vamos a realizar es, si nos venimos al PDF, es deshabilitar el direccionamiento IPv4 y habilitar Slack de las interfaces de la red de la computadora. Lo vamos a hacer uno por uno para no sobrecargar el sistema. Así que simplemente iniciamos primero la primera máquina. Y vamos a esperar un ratito y una vez esté cargada procedemos a configurar lo que nos dice el PDF. Tenemos la máquina cargada, accedemos a ella. Y procedemos a deshabilitar el direccionamiento IPv4 y habilitar Slack de IPv6, que se haría de la siguiente manera. Accedemos al centro de recursos compartidos. Y seleccionamos cambiar configuración del adaptador. En este caso nos sale RET1, perfecto. Y seleccionamos las propiedades. Y aquí en esta pestañita deseleccionamos el protocolo IPv4. Accedemos a propiedades del protocolo IPv6. Y como ya de por sí nos dice que la obtiene automáticamente tanto la dirección IPv6 como el DNS, estaría correcto. Apagamos esta máquina y procedemos a hacer lo mismo con la siguiente. Iniciamos la segunda máquina y una vez cargue vamos a realizar el mismo proceso que con la máquina anterior. Realizamos lo mismo que en el paso anterior, simplemente abrir centro de recursos compartidos. Cambiar configuración del adaptador. Seleccionamos propiedades. Salía aquí una notificación. Se ha eliminado, perfecto. Deshabilitamos IPv4 y comprobamos que IPv6 se encuentra en obtener dirección a IPv6 automáticamente y el DNS lo mismo. Así que habríamos configurado correctamente este paso.
acudimos al PDF y comprobamos que lo siguiente que nos dice sería usar ipconfig y pin para verificar la conectividad de la LAN. Así que simplemente lo vamos a realizar en este equipo. En primer lugar, hacemos al cmd ipconfig /alt. Y en este caso observamos que, como dice en el PDF, nos ha dado una dirección temporal de IPv6, la dirección IPv6, la link local. Perfecto, el default gateway. Y nos dice que el DHCP está habilitado y que la autoconfiguración automática está habilitada. Apagamos este equipo y vamos a realizar la misma comprobación, pero en el primer PC. Iniciamos el primer equipo. Comprobamos esto mismo desde, en este caso, el GNS3.1, que sería el PC1. Así que simplemente nos vamos al cmd y realizamos un ipconfig /alt y comprobamos lo mismo. Nos deja la configuración, nos da una IPv6 con vínculo y toda la configuración. Lo siguiente que nos pregunta es sobre la base de la implementación de la red y el resultado del comando ipconfig. ¿La PCA recibió información de diseño? Sí, recibió información del router 1. Nos pregunta cuál es la dirección IPv6 de unidifusión de la global de la PCA, que sería la 2001 TV8. A ver, que nos vamos por aquí para comprobarlo. Sería la que hemos recibido, a partir de la que hemos recibido del router 1, sería 2001 DB8 ACAT 2 puntos A 2 puntos 2 puntos barra 64 EUI 64, que es la que hemos configurado en el router 1. Después de esto nos pregunta cuál es la dirección IPv6 link local de la PCA, que en este caso la tenemos aquí, dirección IPv6 local, sería F80 2 puntos 2 puntos 29 2 puntos a 387 2 puntos 1F 54 2 puntos FA 63 porcentaje 4. Y luego nos pregunta cuál es el gateway predeterminado, que en este caso sería el F80 2 puntos F001 2 puntos 1 FFFF 2 puntos FEE 0. Hemos puesto una F de más, creo, correcto. FCC 2 puntos 1 porcentaje 4. Ahora lo que nos dice es que comprobemos si podemos emitir un pin a la dirección link local del gateway predeterminado, que en este caso es la que hemos configurado en el router 1, que sería FC00 2 puntos 2 puntos 1.
Vamos a comprobarlo. Pin -6 FC00, en este caso FC00 2.2.1. Puntos 2.1. Nos dice que hemos indicado mal la dirección. Sería FC00 y comprobamos que tenemos acceso a la puerta de enlace predeterminada que hemos configurado en router 1. Con lo cual esto sería correcto. Vamos a realizar los mismos pasos en el otro PC. Para ello, simplemente voy a apagar esta máquina y voy a iniciar la otra. O ni siquiera hace falta, simplemente dejamos esta encendida y iniciamos el otro PC. Tardará un ratito, pero una vez inicie, vamos a realizar las mismas comprobaciones que en el PC1 en este caso. Ya encontrándonos en Windows GNS2, que sería el PC2, simplemente realizamos la misma comprobación con el comando ipconfig/all. Y comprobamos que en este caso es correcto. Nos pregunta si PCC recibe información de distinto IPv6 del router 3. En este caso, correcto. Nos pregunta cuál es la IP de difusión unidifusión global, que sería esta que tenemos aquí. Perfecto. Y lo siguiente, ¿cuál es la link local de la PCC? En este caso, comprobamos que la link local es F80, 2162, D1B1, 69 FA, 49 ED, porcentaje 4. Y la IPv6 del web predeterminado, la PCC, en este caso sería FE80, EC002, 22FF, FC8, 2.1, porcentaje 4. Nos dice que hagamos un ping al gateway, exactamente igual que en el otro caso. En este caso, al que hemos configurado en router 3, que sería FC00, 2.2.2. Y comprobamos que igual que ocurría en el PCA, o sea en el PC1, en el PC2 también obtenemos respuesta si hacemos un ping al gateway. Lo siguiente que nos pregunta es si podríamos, en este caso, por ejemplo, desde PCA, hacer un ping a PCC. Vamos a comprobarlo. Tenemos aquí la máquina, que sería GNS31, la primera. Y vamos a probar hacerle un ping al PC3. O, en este caso, el PC2. Pin -6. Y tenemos la dirección IPv6 que tenemos 2001 DB8 ACAT 2.B 2.2162 D1B1 2.69 FA 2.49 ED. Y como es lógico, al encontrarse en una red distinta y el router no tener configurada ninguna ruta hacia esa red, es decir, no sabe dónde está el destinatario de dicho pin, no lo realiza correctamente, que es lo que le vamos a indicar aquí mismo.
no se realizó correctamente porque el router no sabe, no conoce la red a la que va dirigida dicho pin, ya que no está directamente conectada al router. Lo siguiente que nos comenta es que vayamos a comprobar unos parámetros, en este caso en el router 1. Que simplemente nos vamos al router 1 y comprobamos las interfaces. Comprobamos que fase Ethernet 01 está configurada con la link local y la dirección IPv6. Perfecto. En este caso decimos que nos aparecen en la fase Ethernet 01, que sería la G01 en nuestro caso, nos aparece la P80, vale, y está por aquí. Copiamos ambas direcciones, correcto. Y la S01, en nuestro caso, tiene estas dos direcciones. Está por aquí y está por aquí. Perfecto. En este caso, nos dice que para ver información más detallada, indiquemos el comando show IPv6 interfaz sin el brief para que nos muestre toda la información sin el brief que nos acorta todo el tocho del comando. Nos pregunta cuáles son las direcciones del grupo de multidifusión de la interfaz Gigabyte Ethernet. En este caso vamos a comprobarlo. Y tenemos por aquí la F01. Por aquí estaría. Vamos a buscarla. Que tiene estas direcciones. Como Global Unicast Address. Perfecto. Copiamos y pegamos por aquí. Y nos pregunta cuál es la dirección del grupo de multivisión de la interfaz SC01. En este caso, estamos en la F01, vamos a la S01 y tenemos esta por aquí. Y copiamos. Y nos pregunta para qué se usa la dirección de multidifusión FF02 2.2.1. En este caso estaremos cometiendo una pequeña errata al contestar las preguntas, ya que las direcciones de multidifusión no serían estas, sino las que nos aparecen aquí. Estas de por aquí. En este caso, para FA01 serían estas tres. Solo me ha pegado. Aquí las tendremos. Y para S001 tendríamos estas. Aquí las tenemos. Está por aquí. Esta y esta. Perfecto. Y ahora nos preguntaría para qué se usan las direcciones de multidifusión FA002. Sería para realizar un multicast a todos los nodos en el segmento de área local. Y nos pregunta para qué se usa la FC02 2.2. Sería para realizar un multicast a todos los routers
segmento de área local. Por último, nos dice qué tipo de dirección de multidifusión serían F2 2.2.1, F2 2.2.1, F2 y para qué se usarían. Es decir, estas que tenemos aquí incluidas. Estas por aquí y estas por aquí. Perfecto. En este caso, estas direcciones sirven para lo siguiente. Serían direcciones de multidifusión típicas de nodo solicitado, donde cada dirección de unidifusión de la interfaz o dirección ANICAS debería tener una dirección de multidifusión de este modo. Modo, no sería modo, sino nodo. Perfecto. Nos dice que comprobemos la tabla de rutas del router 1. Nos vamos por aquí, router 1, y mostramos la tabla de rutas. V6 route. Y se nos muestran la tabla de rutas, en este caso del router, en la que nos muestra, como dice el PDF, dos rutas directamente conectadas. Se me ha ido por aquí, que serían estas dos de por aquí y las tres locales. Nos indica, nos hace una pregunta: ¿de qué forma el resultado de la tabla de routing revela el motivo por el que no pudo hacer pin? Porque en el router 1 no aparecen rutas hacia la dirección IPv6 de la red del PCC, el segundo PC, que sería la del router 3. Con lo cual, lo que vamos a realizar a continuación sería la configuración de dichas rutas. En primer lugar, nos solicita aquí configurar rutas estáticas y predeterminadas IPv6. Nos especifica que se configuran tres tipos de rutas estáticas y nos dice que configuremos, en este caso, una. En primer lugar, una conectada directamente. Y nos dice que en el router 1. Estamos en el router 1, así que simplemente vamos a proceder a configurarla. IPv6 route, para indicar la ruta, accedemos primero a la configuración. Perfecto. Y IPv6 route. Y apuntando hacia la dirección del router 3, que en este caso sería la red AK 2001-DB8 ACAT 2.b 2.2./64. Y como estamos configurando una interfaz conectada directamente, indicamos por la interfaz del router 1 que saldría, que sería por la serial 01 en mi caso. Lo siguiente que nos dice es que consultemos la tabla de routing IPv6 para verificar la entrada de ruta estática nueva. O sea que simplemente volvemos a indicar
Salimos del modo configuración y mostramos la tabla de routing. IPv6, route. Observamos que nos ha configurado una ruta estática conectada directamente a través de la serial 01. La letra S de ruta estática y nos dice que comprobemos si ahora que la ruta estática se configura en el router 1 sería posible hacer ping de la PCA al host de la PCC. En este caso vamos a comprobarlo una vez más desde el GNS 3.1, que sería el PCA. Vamos a hacerle ping. Y comprobamos que sigue fallando. Porque ya nos lo comenta aquí en el PDF. El pin puede llegar al PCC, como sería el caso, que nos está dando error de que el host solicitado al que queremos acceder no está accesible, sino que el problema es que se acaba el tiempo de espera de la solicitud porque el equipo GNS 3.2, en este caso, que sería el PCC, no sabe a dónde devolver dicho pin porque la red del router 3 no conoce a la red del router 1. Hemos configurado una ruta estática en el router 1, pero no en el router 3. Así que cortamos este pin y es lo que vamos a hacer a continuación. Accedemos al router 3. Agrandamos esto un poquito, sin ningún problema. Y hacemos lo mismo. Entramos en la configuración y configuramos, en este caso, otra ruta estática conectada directamente. IPv6 route 2001 DB8 2 puntos ACAT 2 puntos A. Estamos apuntando a la red del router 1 /64. Y la interfaz del router 1, luego del router 3 por la que saldría, que en este caso sería la serial 00. Nos dice que ahora, una vez comprobamos las rutas, en este caso, para que se ha configurado correctamente, show IPv6 route, y vemos que tenemos una ruta estática a través de ese C0 hacia la red del router 1. Nos dice que volvamos a comprobar el pin. En este caso, volvemos a realizar el mismo pin. En este caso estamos en PC2. Vamos a acceder al primer equipo. Esto es PC1. Este por aquí. Y vamos a volver a realizar el mismo pin que hemos realizado anteriormente. Los dos primeros deberían fallar por el tiempo de espera, pero a partir de ahí vamos a comprobar si se realiza correctamente. Tras un ratito comprobando que el ping no se realizaba correctamente, resulta que el firewall me bloqueaba dicho pin y me enviaba una respuesta de tiempo de espera agotado todo el rato. Así que simplemente he acudido al firewall y desde aquí he deshabilitado tanto el perfil de dominio como el perfil privado como el perfil público del firewall y he realizado lo mismo en el otro PC. Lo vemos por aquí. Inactivo, inactivo, inactivo. Porque el problema era que me estaba bloqueando el firewall y no llegaba a dar respuesta correctamente. Con lo cual, volvemos al PDF y volvemos a comprobar lo mismo. Nos dice que hagamos pin desde PCA, que en este caso es el GNS 3.1, hasta PCB, a la Unicast Global, que la tendríamos aquí. Lo realizamos y ahora el pin se realiza correctamente. ¿Por qué? Porque hemos configurado correctamente las rutas estáticas, apuntando desde R1 a la red de R3
y desde R3 a la red de R1. Perfecto. Una vez hemos realizado esto, nos solicita que eliminemos las rutas estáticas y lo volvamos a realizar, pero esta vez con rutas recursivas. Estáticas recursivas, la de antes eran rutas estáticas conectadas directamente y estas serían estáticas recursivas. Así que simplemente hacemos a router 1 y a router 3. Vamos por aquí, perfecto, aquí tenemos ambos. Agrandamos esto un poquito. Y comprobamos que están las rutas que hemos configurado anteriormente directamente conectadas. Perfecto, aparecen aquí con una S. Y vamos a eliminar dichas rutas. Para ello simplemente hacemos a configuración e indicamos que elimina la ruta con no IPv6 route. Y la ruta que hemos establecido, que en este caso 1001 db8 acat 2.b 2.2. barra 64 a través de la serial 01. Como vemos aquí, esta ruta y la eliminamos. Y hacemos lo mismo en el router 3, pero con la ruta que hemos establecido. Comprobamos la ruta. Sabemos que se encuentra aquí. Esta tía conecta directamente. Y igual que en el router 1, eliminamos la ruta. 2001 db8 acat 2.a 2.2 barra 64 a través de la serial 00. Podemos comprobar en ambos que se ha eliminado correctamente. Aquí ya no la tendríamos y aquí lo mismo. Y una vez hemos eliminado las rutas estáticas, vamos a crear una ruta estática recursiva, a la cual simplemente le indicaremos la ruta y la interfaz de siguiente salto por la que tiene que acceder. Que en este caso le estamos indicando la IP de la interfaz de siguiente salto por la que tiene que acceder, que sería la ruta de multidifusión que tendríamos establecida aquí. Perfecto. Es decir, la ruta de multidifusión de cada interfaz. Vamos a realizarlo. Hacemos al terminal. IPv6 route. Indicamos la red a la que vamos a apuntar con esta ruta. Una vez más, catb 2.2 barra 64. Y la IP de la interfaz de multidifusión, que en este caso es del router 3, que sería esta de por aquí. Que en este caso sería la 2, porque la 1 es la que tiene el router 1. Simplemente fc00 2.2. Y realizamos lo mismo en el router 3. Configure terminal, pero en este caso apuntando a la del router 1. IPv6 route 2001 db8 acat la A 2.2 barra 64 y la interfaz, la IP de la interfaz sería la F00 FC00 2.2.1. Volvemos a comprobar las rutas y ahora nos sale con una S de estática, pero en este caso S
no estamos apuntando a la interfaz de salida de nuestro router, sino que a la IP de la interfaz de salida, de la interfaz del siguiente salto, que en este caso en router 3 sería router 1 y en router 1 sería router 3. Y aquí en este caso nos indica esto, cuál es la letra del código y la entrada de la tabla de routing de la ruta que se agregó directamente. Y tenemos que agregamos esta entrada con esta configuración y vamos a copiar esto por aquí. Y perfecto, un segundito, que lo estoy haciendo mal. Esto y simplemente la pegamos. Perfecto. Ahora nos dice que volvamos a verificar la conectividad entre los dos PCs que tenemos por aquí como GNS3.1 y GNS3.2. Perfecto. En este caso, recordamos que he tenido que desactivar el firewall, como nos indica, por cierto, en este caso aquí, porque me devolvió un tiempo de respuesta agotado todo el rato porque bloqueaba el ICMP IPv6. Así que simplemente ahora debería funcionar correctamente. Nos dice que volvamos a emitir el comando ping, en este caso al mismo sitio. Y comprobamos que una vez hemos cambiado las rutas y hemos establecido en este caso rutas estáticas, pero en vez de conectadas directamente, recursivas apuntando a la IP de la interfaz del siguiente salto, y aún así el PCA sigue haciendo correctamente ping, en este caso al segundo PC, que sería el GNS3.2. Y ponemos aquí que sí. Y como último punto, vamos a realizar lo mismo, pero en este caso con una ruta estática predeterminada. Minimizamos estos ambos y nos vamos al router 1 y al router 3 y volvemos a eliminar las rutas que hemos configurado. Le decimos no IPv6 route y lo mismo en el router 1. Perfecto. Y ahora lo que vamos a configurar es una ruta predeterminada. En este caso, en esta topología, una ruta predeterminada funcionaría correctamente porque lo que hace es que en el caso de no encontrar una ruta hacia ese recurso, hacia el ping que estamos realizando, se iría por la ruta que hemos establecido como predeterminada. Y como en este caso solo tenemos una salida a través del serial 01 en este caso y serial 00 hacia ambos routers, desde el caso de esta red a esta y de esta red a esta, pues se realizaría correctamente porque al no encontrar una red, la red a la que se dirige, se iría por la predeterminada, que sería esta. Así que simplemente vamos a realizar eso mismo. Nos vamos a router 1 y como vemos aquí, IPv6, route, y en este caso para decir una predeterminada en el IPv6 simplemente indicamos 2.2.0 y la interfaz por la que va a salir, igual que una ruta conectada directamente, pues por la interfaz del router por la que sale. En este caso, 0.1. Y realizamos lo mismo en router 3. Simplemente IPv6 route 2.2 puntos, no, 2.2 puntos, no 2 ceros, claramente 2.2 puntos barra 0 a través de la serial 00. Comprobamos una vez más las rutas y ahora observamos que nos la indica con la letra S, pero estamos en este caso ante una ruta predeterminada. Nos lo indica de esta manera, lo pegamos por aquí.
nos indica una ruta S, perfecto, que sería una ruta estática, pero en este caso es una ruta estática predeterminada hacia la dirección 2.2.0 a través del serial 01, que sería la interfaz del router 1 que va hacia el router 3. Como último punto, volvemos a comprobar si nos haría ping correctamente. Así que simplemente desde PC1 volvemos a realizar el ping. Y comprobamos que se vuelve a realizar correctamente. Es decir, hemos configurado correctamente una ruta estática conectada directamente, una ruta estática recursiva y una ruta estática predeterminada en IPv6. Lo siguiente que nos dice serían unas pequeñas preguntas de reflexión. Nos pregunta: en esta práctica de laboratorio se centra en la configuración de rutas estáticas y predeterminadas IPv6. ¿Puede pensar en una situación en la que tendría que configurar rutas estáticas y predeterminadas IPv6 y IPv4? En el caso, por ejemplo, si habilitamos Dual Stack en nuestra red para tunelizar direcciones IP usando Dual Stack para pasar de redes IPv4 a IPv6, o incluso en este caso el protocolo V6 en el futuro se empezará a convertir en el estándar de las redes, con lo cual durante la adaptación es probable que debamos configurar tanto IPv4 como IPv6 para tener una correcta configuración de red. Perfecto. Y la última pregunta: en la práctica, la configuración de rutas estáticas y predeterminadas IPv6 es muy similar a la configuración de rutas estáticas y predeterminadas. Independiente de las diferencias obvias en el redireccionamiento, ¿no? ¿Cuáles son algunas de otras diferencias que observas al configurar y verificar dicha red? La principal diferencia es que para indicar que estamos configurando una red IPv6, una dirección IPv6, no, una ruta IPv6 en este caso, debemos indicarle IPv6 para que sepa a qué tipo de direccionamiento va dirigido. Y también es cierto que, por ejemplo, en el caso de si nos vamos aquí a las rutas, nos indica un poquito menos de información o simplemente está más acotado. Pero en principio no es ningún problema, o sea que simplemente queremos indicarle IPv6 para que se sepa qué tipo de configuración va dirigido y usar direcciones IPv6 durante la configuración. Así que simplemente estas son las principales diferencias, que durante la configuración tenemos que indicarle el protocolo, que en este caso es IPv6,
y que debemos usar las direcciones IPv6 para configurarlo. Simplemente. Así que con esto habríamos finalizado la realización de la práctica laboratorio 2.2.4.5. Espero que os haya servido y un saludo.